Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a la última semana de trabajo. En primer lugar, quisiera agradecerles por el trabajo que hemos hecho en este año lectivo. Más sin embargo, pues hemos tenido que pasar por una situación emergente que nos ha afectado a todos, pero eso no ha sido un impedimento para que podamos finalizar este año lectivo con mucho éxito. Reiterarles nuevamente pues el agradecimiento a ustedes, jóvenes y señoritas, por este espacio que nos ha permitido interactuar, ¿no es cierto? De cierta forma, pues utilizando estos medios tecnológicos, y esperemos que lo que hemos trabajado les sirva de mucho para el próximo año lectivo. Bien, en esta semana vamos a trabajar con una actividad complementaria a lo que vimos en la semana anterior, que es la bisectriz de un ángulo. Muy bien, para tomar como una referencia, tenemos ya aquí listo el plano cartesiano, ¿no es cierto? Y tenemos graficado ya dos rectas, es decir, ¿no es cierto?, la recta R y la recta S, que en este caso, vamos a hacer brevemente, ¿no es cierto?, formarían el ángulo alfa en esta parte, ¿ya? Entonces, una bisectriz es una recta que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Quiere decir entonces que la bisectriz va a ser una recta, ¿no es cierto?, que pase por esta intersección de las dos rectas, ¿no es cierto?, y que divida este ángulo en dos partes iguales. En este caso sería, ¿no es cierto?, en dos ángulos iguales. De aquí a acá la una parte, de aquí a acá sería la otra parte. Muy bien, también nos dice que una bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas. Si recordamos que en la clase anterior trabajamos entre la distancia de un punto a una recta, pero, ¿no es cierto?, si tomamos un punto cualquiera, la distancia de un punto hacia una recta era la distancia más pequeña, es decir, el valor mínimo que le separa a esa recta de ese punto. Pero tenía una característica, ¿no es cierto?, que entre ese punto con esa recta, vamos a hacer brevemente hasta acá, tendría que ser, ¿no es cierto?, aquí, formar un ángulo de 90, es decir, ser, en este caso, ¿no es cierto?, perpendicular. Entonces, miren, tomando como referencia la segunda definición, que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas, tomamos en cuenta entonces que la distancia de este punto a esta recta debe ser igual, ¿no es cierto?, que la distancia de este punto hasta esa otra recta. Tomando en cuenta, nuevamente, ¿no es cierto?, que aquí debe formar un ángulo de 90 grados, es decir, este segmento, ¿no es cierto?, que es del punto hacia la recta, debe ser, ¿no es cierto?, perpendicular con la recta que nos dan, ¿ya? Para no crear confusión, vamos a borrar esta parte de aquí, ¿ya?, para quedar como antes. Muy bien, ahora bien, dos rectas secantes, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, las rectas tienen que cortarse, ¿ya?, ¿no es cierto?, determinan dos ángulos iguales de 2 a 2. Si bien es cierto, si dos rectas se cortan, aquí tenemos un ángulo y también tenemos acá otro ángulo, ¿no es cierto? Pero sabemos que los ángulos opuestos por el vértice en este caso son iguales. Pero tendríamos también en esta parte, ¿no es cierto?, muy bien, y en esta parte, ¿no es cierto?, tendríamos dos ángulos más. En este caso, me dice entonces que la bisectriz de un ángulo, ¿no es cierto?, que es esta recta, ¿no es cierto?, que todavía no le vamos a trazar, ya, que pasa por la intersección, ¿no es cierto?, forma dos, en este caso, bisectriz, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta que la distancia de un punto a una recta, lo que trabajamos en la clase anterior, la distancia de un punto a una recta también se utiliza o se puede calcular utilizando la siguiente expresión: valor absoluto de ax1 más by1 más c sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Miren, esa es una forma o una ecuación rápida para calcular la distancia de un punto hacia una recta. Como decía el segundo enunciado, que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas, entonces la distancia de un punto, ¿no es cierto?, a la recta debe ser igual que la distancia de este punto hacia la otra recta, ¿no es cierto? Muy bien, en nuestro caso tenemos la recta 11x menos 4y más 25 igual a 0. Y 4x menos 11y menos 10 igual a 0, que es la recta S. ¿Ya? Tenemos ahí cada recta con su nombre. Muy bien, entonces la condición geométrica, ¿no es cierto?, de esta segunda parte me dice que la distancia del punto, ¿no es cierto?, a la recta, ¿ya?, que es lo que hicimos antes,
debe ser igual que la distancia de ese punto hacia la otra recta, ¿ya? ¿Para qué, no es cierto? Para que sea la división de ángulos iguales. Entonces, la condición geométrica sería, ¿no es cierto?, que valor absoluto de ax1 más by1 más c sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado debe ser igual que ax1 más by1 más c sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, aquí tenemos que reemplazar el valor, ¿no es cierto?, de las rectas. Vamos entonces a reemplazar esto. Ax1 sería, ¿no es cierto? Recordemos que la ecuación general de la recta es ax más by más c igual a 0. Entonces, tendríamos aquí en este caso 11x menos 4y, ¿no es cierto? Más 25, valor absoluto, sobre a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que es ab, sería, ¿no es cierto? Aquí un poquito más. ¿Ya? Sería entonces de 11 al cuadrado más 4 al cuadrado. Debe ser igual, ¿no es cierto? Valor absoluto. Aquí en este caso es la recta S, que sería 4x menos 11y menos 10 sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que esto es a, esto es b. Aquí sería 4 al cuadrado más, recordemos que aquí es negativo, tenemos que poner entre paréntesis. Muy bien, lo que vamos a trabajar en este caso es entonces la cantidad que está en el radicando. Y nos quedaría, ¿no es cierto?, 11x menos 4y más 25 sobre 11 al cuadrado, ¿no es cierto?, 121 más 16 raíz de 137 es igual que 4x menos 11y menos 10 también sobre la raíz de 4 al cuadrado 16, ¿no es cierto? Recordemos que base negativa y exponente par se hace positivo, sería 121 más 16, 137 también. En este caso, ¿no es cierto?, miren lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, que los dos miembros de la ecuación dividen para la raíz de 137. Por lo tanto, automáticamente se van a eliminar, ¿ya? Siempre y cuando, ¿no es cierto?, el denominador sea el mismo, ¿ya? Ahora, debemos tomar en cuenta que decíamos antes, ¿no es cierto?, que dos rectas secantes tienen dos bisectrices. La primera bisectriz sería esta, ¿no es cierto?, y la otra sería esta, porque aquí también hay un ángulo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿ya? La primera bisectriz, una vez que hemos eliminado el valor absoluto, para la primera bisectriz sería, ¿no es cierto?, aquí 11x menos 4y más 25 es igual, le tomamos a esta de acá, ¿no es cierto?, al segundo miembro con signo positivo, a 4x menos 11y, ¿ya?, menos 10, ¿ya? Esto sería la primera bisectriz, ¿ya? Entonces le vamos a resolver esto de acá y nos quedaría, ¿no es cierto?, 11x menos 4y más 25 menos 4x más 11y, ¿no es cierto?, más 10 igual a 0. Resolvemos los términos semejantes y me quedaría, ¿ya?, 11 menos 4, ¿no es cierto?, en este caso me quedaría 7x, ¿no es cierto?, aquí, menos 4 más 11 me quedaría más 7y, muy bien, y 25 más 10 me quedaría más 35. Si queremos nosotros en este caso simplificar, me quedaría sacando la séptima, me quedaría x más y más 5, perdón, es igual a 0. ¿Ya? Esta sería en este caso ya una bisectriz. Ahora, ¿cómo vamos a graficar una bisectriz? Podemos hacer de dos formas. Recordemos que, ¿no es cierto?, esta es la ecuación ax más by más c igual a 0. Podemos transformar en y igual a mx más b. Podemos hacer una tabla de valores, ¿no es cierto?, y graficar ya esta bisectriz. Ya tenemos una bisectriz, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner la bisectriz 1. Ahora, para encontrar la bisectriz 2, ¿no es cierto?, que es esta parte igual, me quedaría 11x menos 4y más 25 es igual a menos, recordemos que para eliminar el signo del valor absoluto, ¿no es cierto?, se toma con signo positivo y luego con signo negativo.
4x menos 11y menos 10. Efectuamos esta operación y me quedaría 11x menos 4y más 25. Aquí me quedaría, ¿no es cierto?, menos 4x más 11y y más 10. Igual, borremos esta parte. Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, los términos que están en el segundo miembro al primero, y recuerden que pasa cambiando de signo. Y me quedaría 11x menos 4y más 25 más 4x menos 11y menos 10 igual a 0. ¿Ya? Vamos a resolver los términos semejantes, que en este caso sería 11 y 4, me quedaría 15x menos 15y, ya, 25 menos 10 más 15 igual a 0. De esta ecuación también podemos simplificar, en este caso podemos extraer, ¿no es cierto?, la quinceava, que sería x menos y más 1 igual a 0. Muy bien, ya tenemos entonces en este caso la bisectriz 2. Ahora, para graficar, ¿no es cierto?, para graficar podemos hacer lo que les dije antes, una tabla de valores, o podemos transformar, ¿no es cierto?, la ecuación de la forma general a la forma explícita para hacer la pendiente intersección. En este caso, ¿no es cierto?, de esta que está aquí, podríamos hacer de la siguiente manera. Se podría transformar en y igual, ¿no es cierto?, a menos x menos 5. A un menos x menos 5. ¿Ya? Y en este caso, de esta que está aquí, le podemos transformar, ¿no es cierto?, en y, recordemos que está negativo, pasaría con positivo y me quedaría y es igual a x, ¿no es cierto?, más 1. ¿Ya? Aquí tenemos, en este caso, las bisectrices. ¿Ya? Y vamos a proceder a graficar. Muy bien, vamos a hacer en este caso, ¿no es cierto?, esta bisectriz tiene la forma mx más b. Por lo tanto, menos 5, ¿no es cierto?, es el corte en y. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a marcar aquí, ¿ya? Y la pendiente en este caso es menos 1 sobre 1. Pendiente negativa se inclina hacia la izquierda, ¿no es cierto? En este caso vamos a ir contando desde aquí hacia acá. Justo pasa por aquí y tenemos aquí todos los otros puntos. Muy bien, entonces ya tenemos una bisectriz. Vamos a utilizar una regla, ¿no es cierto?, para graficar. Recordemos que la bisectriz tiene que pasar por la intersección de las dos rectas. Vamos en este caso a hacer esta un poquito más ancho. ¿Ya? Tenemos, mire, en este caso, esta es la bisectriz que divide, vamos a marcar un poquito esto, a este ángulo, ¿no es cierto? Miren, en dos ángulos, aquí tenemos esta parte y tenemos esta parte de acá. Muy bien, esta es, podemos escribir esta o podemos escribir esta de aquí. X más y más 5 igual a 0. De igual forma, vamos a graficar y igual a x más 1. Aquí tomemos en cuenta, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿ya?, tiene la forma mx más b. B es 1, ¿no es cierto?, en este caso es aquí, ¿ya? Y la pendiente es 1, 1, es decir, se inclina a la derecha. Por lo tanto, desde aquí o desde aquí también podemos ir contando 1, 1, ¿ya? Y efectivamente se marcarían estos puntos que están acá. Muy bien, entonces vamos a utilizar asimismo la regla. Y vamos a marcar. ¿Ya? Vamos a extender un poquito más de esto que está aquí. Muy bien, miren. En esta parte, ¿no es cierto?, tenemos a la bisectriz, en este caso 2, que sería, en este caso le podemos escribir, recordemos, esta, o podemos escribir esta de aquí, cualquiera de ellas. Vamos a escribir x menos y, ¿no es cierto?, más 1 igual a 0. Muy bien, entonces, de esa forma hemos trabajado en la bisectriz de un ángulo. Ahora, muy bien, ¿cómo comprobamos o cómo sabemos si es que la bisectriz, ¿no es cierto?, gráficamente ya vemos que, ¿no es cierto?, ha dividido en dos ángulos iguales, ¿no es cierto?, tanto a estas dos rectas como a esta que está aquí. Muy bien, entonces
También hay una forma, ¿no es cierto?, analítica de comprobar. Y para aquello vamos a utilizar, ¿no es cierto?, los vectores directores. Recordemos entonces que el vector director de R es menos B sobre A, tenemos 4, 11, y el vector director de la recta S es menos B sobre A también, en este caso es 11,4. Muy bien. ¿Cómo sabemos nosotros que está bien? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, si es que aquí me alcanza, muy bien, lo que vamos a hacer es la suma de R con S, del vector director de R con S. En este caso, si sumamos, ¿no es cierto?, el vector R más el vector S sería 4 más 11 sería 15, 11 más 4, 15. Y vamos a contar, ¿no es cierto?, ese vector suma 15, 15 a partir de la intersección, es decir, desde aquí, ¿no es cierto? Muy bien, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Muy bien. Miren que, ¿no es cierto?, la bisectriz que divide, ¿no es cierto?, a estas dos rectas pasa, ¿no es cierto?, en este caso por este punto, que sería el vector suma, ¿ya? Que sería el 15,15. Ahora vamos a comprobar la otra bisectriz y hacemos una resta de los vectores directores de R y S. Si restamos sería, ¿no es cierto?, 4 menos 11 me quedaría menos 7 y 11 menos 4 me quedaría 7. Tenemos entonces que el vector resta de las rectas secantes ha sido menos 7, 7. Vamos a contar desde este punto, ¿ya? Desde aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, y vemos entonces, ¿no es cierto?, que el vector resta, ¿ya?, de R y S, ¿no es cierto?, coincide con la directriz. En este caso hemos calculado ya entonces la bisectriz de un ángulo, ¿no es cierto?, que recordemos que son dos bisectrices y aparte hemos utilizado el vector director de R y de S mediante una suma y una resta para comprobar que las bisectrices, están bien calculadas. Muy bien, entonces esta es la última parte. Muchísimas gracias.